Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de las series turcas y por supuesto, de todos aquellos que seguimos de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas. Vamos a hablar de algo que ha generado un montón de especulación, de rumores y de preguntas sin respuesta, la relación, o la supuesta relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel revela la verdad sobre Kerem Bürsin. Y créanme, vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, lo que se dice y sobre todo, lo que podría ser la verdad detrás de este dúo dinámico que conquistó corazones en Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Antes de empezar con todo el chisme jugoso y los detalles que les traigo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón rojo de suscribirse aquí abajito. Es súper fácil, es gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque venimos cargados de contenido súper interesante. Y si ya son parte de esta familia, pues gracias por estar aquí y son los mejores. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. La expectativa en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido altísima desde que compartieron pantalla. Su química en Senkalkapm era innegable, era palpable. Parecía que no estaban actuando, ¿verdad? Y esa intensidad, esa conexión, traspasó la pantalla para muchísimos espectadores, generando un sinfín de teorías y deseos de que su relación en la vida real fuera tan mágica como la de Eda y Serkan. Con el tiempo y después de que confirmaran su noviazgo, los fans estábamos en las nubes. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, las cosas a veces cambian, y las relaciones, por muy fuertes que parezcan, pueden tener giros inesperados. La noticia de su separación fue un golpe para muchos. Se habló mucho, se especuló aún más. Y en medio de todo ese ruido mediático, de las entrevistas, de las apariciones públicas, siempre quedaba la pregunta en el aire: ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se sentían ellos? ¿Qué tan profundo era su vínculo? Y lo más importante, ¿qué piensa Hande ahora sobre Kerem? Porque, como dice el título, hoy vamos a escuchar lo que Hande Erçel ha revelado, o lo que se interpreta de sus recientes declaraciones, sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. Les voy a ser sincero, desentrañar la verdad, en el mundo de las celebridades es todo un arte. No siempre es fácil separar la verdad de la estrategia de relaciones públicas, de las declaraciones medidas para no herir susceptibilidades, o simplemente de la forma en que cada persona procesa y expresa sus experiencias. Pero hemos estado siguiendo de cerca las entrevistas recientes de Hande, sus publicaciones, sus comentarios, y hemos tratado de unir todas las piezas del rompecabezas para darles una visión lo más clara posible de lo que está pasando en la mente de Hande Erçel con respecto a Kerem Bürsin. Primero hablemos de cómo se veía su relación cuando estaba en su apogeo. Cuando anunciaron oficialmente que estaban juntos, hubo una explosión de alegría entre sus seguidores. Era la confirmación de lo que muchos ya sospechaban y deseaban. En ese momento Hande y Kerem se mostraban muy unidos, compartían fotos juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y en cada entrevista, si se les preguntaba el uno por el otro, hablaban con cariño y respeto. Había una chispa, una complicidad que transmitían a través de las cámaras y las redes sociales. Muchos pensaron que eran la pareja perfecta, que su conexión era algo muy especial y duradero. Y la verdad, para muchos esa proyección de felicidad era contagiosa. Sin embargo, la vida real, como les decía, no siempre es un guión de telenovela. La confirmación de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos de sus fans. Y ahí es donde empezó el verdadero misterio y la búsqueda de respuestas. ¿Por qué terminaron? ¿Fue algo repentino? ¿Hubo alguna razón específica? Las especulaciones fueron de todo tipo, desde incompatibilidad de agendas, diferentes caminos profesionales, hasta rumores de infidelidad, aunque esto último nunca fue confirmado por ninguna de las partes. Lo que sí pudimos observar, y esto es importante, es que a pesar de la ruptura, ambos han mantenido un nivel de respeto mutuo en sus declaraciones públicas. No ha habido ataques, no ha habido señalamientos directos. Y eso, en el mundo del espectáculo, a veces es tan revelador como una confesión. En entrevistas individuales, cuando se les preguntaba por el otro, solían responder con palabras amables, recordando los buenos momentos y el aprendizaje que obtuvieron de la relación. Kerem, por ejemplo, en alguna ocasión mencionó que Hande era una persona increíble y que siempre le desearía lo mejor.
Y Ande, por su parte, también ha sido reservada pero positiva al hablar de su tiempo juntos. Pero la pregunta clave es, ¿qué está revelando Ande asterisco ahora asterisco? ¿Hay algo nuevo en su perspectiva? Pues bien, hemos analizado sus apariciones y declaraciones más recientes, especialmente en el contexto de sus proyectos actuales y de su vida personal. Ande ha estado muy enfocada en su carrera, viajando, trabajando en diferentes proyectos internacionales, y también ha habido noticias sobre su vida personal, como su noviazgo actual con el empresario Hakan Sabank. Y es precisamente en este contexto de una nueva etapa en su vida, donde sus comentarios sobre su relación pasada con Kerem adquieren un nuevo matiz. En entrevistas recientes, especialmente en Turquía, se le ha preguntado indirectamente sobre su relación con Kerem, o sobre cómo ha evolucionado en términos de relaciones. Y aquí es donde entra la verdad, que ha revelado, o al menos lo que ella elige compartir. Lo que parece desprenderse de sus palabras es una mirada de madurez y de aceptación. Ande no habla con rencor ni con arrepentimiento, sino con una perspectiva de crecimiento personal. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo, al hablar de su vida y de sus experiencias, a menudo menciona el aprendizaje que ha obtenido. En varias ocasiones, al ser cuestionada sobre relaciones o sobre su presente, ha enfatizado la importancia de saber lo que uno quiere, de conocerse a sí mismo y de valorar las lecciones que cada experiencia deja. Si bien no menciona a Kerem directamente en estos contextos, la implicación es clara: su relación con él fue una etapa importante de su vida, de la cual extrajo valiosas lecciones. Por ejemplo, en una entrevista para una revista turca hace poco, se le preguntó sobre la importancia de tener claros los objetivos personales y profesionales para avanzar. Ella respondió algo así como: cada experiencia, cada persona que cruza nuestro camino, nos enseña algo. Lo importante es saber absorber esas lecciones y seguir adelante con más fuerza y sabiduría. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él para construir un futuro mejor. Y aunque esta declaración es general, cuando se analiza en el contexto de su pasado con Kerem, se interpreta como una referencia indirecta a esa relación y a cómo la ha procesado. Otra observación interesante es cómo Ande parece haber encontrado una estabilidad y una tranquilidad en su vida actual. Su enfoque en su carrera es innegable y su relación con Hakan Sabank parece ser sólida y discreta, alejada del escrutinio mediático que a veces rodeaba su relación con Kerem. Cuando se le pregunta sobre su presente, sus respuestas suelen ser positivas y centradas en el bienestar y el crecimiento personal. Esto sugiere que, si bien guarda recuerdos de su tiempo con Kerem, su presente está marcado por una nueva fase de autoconocimiento y satisfacción. Ahora, es importante recalcar que Hande Erçel es una persona reservada con su vida privada. No da detalles escabrosos ni se regodea en el drama. Sus revelaciones suelen ser más bien reflexiones sobre la vida, el amor y el crecimiento personal. Por lo tanto, cuando decimos que revela la verdad, nos referimos a la imagen que ella proyecta a través de sus palabras medidas y su actitud general. La verdad, en este caso, parece ser una aceptación madura de que las relaciones son etapas, que el amor puede ser hermoso pero también efímero, y que lo más valioso es lo que se aprende y se lleva consigo. En su momento, su relación con Kerem fue intensa, apasionada y muy pública. Compartieron momentos que muchos admiramos. Y aunque terminaron, el cariño y el respeto mutuo que aún demuestran, o que al menos proyectan, habla muy bien de ambos. Hande no ha salido a decir Kerem hizo esto o aquello, sino que ha preferido enfocarse en su propio camino y en la importancia del aprendizaje. Esto es, en sí mismo, una forma de revelar su verdad, la verdad de una mujer que ha vivido una experiencia significativa, que ha sabido procesarla y que ahora se enfoca en construir su futuro con serenidad y sabiduría. Podríamos decir que la verdad que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin es, en gran medida, una verdad sobre ella misma, una mujer que valora las lecciones de la vida, que no se aferra al pasado con amargura, y que está enfocada en su crecimiento personal y profesional. No hay dramas públicos, no hay acusaciones, solo una proyección de madurez y de una mirada positiva hacia adelante. Incluso se puede interpretar que su forma de hablar sobre el pasado, sin entrar en detalles dolorosos, es también una forma de proteger la imagen y la memoria de lo que vivieron juntos. Es un acto de consideración, incluso después de la ruptura. Y en el ojo público, donde cada palabra puede ser analizada y malinterpretada, esta contención es digna de mención. Por último, si pensamos en lo que los fans realmente querían saber, era si había arrepentimiento, si había alguna esperanza de reconciliación, o si había algún rencor.
Y por lo que Ande ha compartido parece que ninguna de estas opciones es la predominante. Lo que prevalece es una sensación de haber vivido una etapa importante, de haber aprendido de ella, y de seguir adelante con la vida de una manera positiva y constructiva. Así que en resumen, mis queridos amigos, la verdad que Ander Cell ha revelado sobre Kerem Bürsin no es una bomba de último momento o un escándalo. Más bien, es una revelación sutil pero poderosa sobre su propia madurez emocional y su capacidad para transformar experiencias pasadas en crecimiento presente. Ha demostrado que incluso después de una relación mediática y apasionada, es posible seguir adelante con dignidad, respeto y una mirada optimista hacia el futuro. Sus palabras transmiten serenidad, aceptación y un profundo sentido de autoconocimiento. Espero de corazón que les haya gustado este análisis y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto interés ha generado. Hemos desmenuzado las palabras de Ande, hemos interpretado sus declaraciones y hemos intentado traerles la información más completa posible. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí contar con su presencia y su apoyo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi interpretación? ¿Han captado algo diferente en las declaraciones de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajito, cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y interactuar con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo, o simplemente si disfrutaron del contenido, por favor, no olviden dejarme un gran like. Su me gusta me ayuda un montón a que el canal crezca y a que más personas puedan ver estos vídeos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Ander Cell, de Kerem Bürsin, o simplemente de las historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.